Bienvenidos, gente bonita, preciosa, a un sábado dimashoso, ya saben. Salían para aquellos rumbos. ¿Cómo están? Yo espero que muy bien, siempre espero que estén súper bien. Hoy toca una canción. Vamos a sacar el baúl de los recuerdos. Es una canción, otra vez, que no es muy popular de nuestro querido Dimash. Yo, la verdad, tengo que confesar, escuché solamente la versión con uno de los artistas que canta con Dimash en la presentación que vamos a ver. Pero no he visto esta presentación con Dimash y este grupo, ¿ok? Entonces no sé qué esperar, no sé cómo vaya a resultar esto. Yo creo que increíble, ¿verdad? Porque ya saben que nuestro Dimash es como Midas, todo lo que canta lo vuelve oro, ¿verdad? Estoy hablando de la canción de Mian Kazakpan, o sea, soy kazajo al español, que es, se dice que es como el segundo himno de allá de Kazajistán. O sea, es una canción importante, una canción muy emblemática de este bello país. Recordemos que el primer himno es Mi Kazajistán, Mienin Kazaktanam. Entonces, digo, para que vaya después del himno nacional, entonces es un estatus importante, ¿verdad? Es una canción creada a base del poema Soy Kazajo del escritor Jovan Moldahaniev entre noviembre de 1963 y abril de 1964. Y bueno, este poema es muy emblemático debido al carácter patriótico que tiene la letra, que en un momentito más les voy a estar hablando de ella. El poema cuenta con específicas características nacionales de lo que es el pueblo kazajo, pero de una manera bastante realista, convirtiendo este poema en una manifestación total de heroísmo. Les voy a hablar un poquito de este gran escritor, que también es una figura súper importante e emblemática de Kazajistán. Fue poeta, traductor, periodista y escritor nacional de la República de Kazajistán. De hecho, estuvo en las filas de lo que fue el ejército soviético y participó en lo que fue la Gran Guerra Patria, donde sirvió como artillero, líder político, escritor de guerra, entre otros cargos más. Recordamos que la Guerra Patria les hablé bastante en lo que fue el video de Aliyah. Sí, porque el de Samuel Doe es de la Primera Guerra Mundial. Así que chequenos esos videos para que puedan enterarse un poquito más. Después de eso, él entra de lleno en la redacción de varios periódicos a lo largo de su carrera. También escribió un poema bastante importante llamado Jertorale. Esto fue en 1965, donde él plasma en ese poema sobre la difícil participación de las mujeres kazajas en el pasado y su lucha por la felicidad, digámoslo así, para su presente, para la actualidad. Ha de estar fuerte ese poema, yo creo que ha de ser bellísimo. ¡Wow! Después, en 1969, escribe un poema con base a un cuy de Kurmagansam, ya saben, este compositor ícono de lo que es el Dombra, del cual les hablé en el video de Aday, llamado Isien Ashkan, poema que en 1970 hace que él sea galardonado con el Premio Estatal de la República Socialista Soviética de Kazajistán. Sus poemas se han traducido en infinidad de idiomas y también se han hecho monumentos en nombre de este famoso periodista y poeta. Ok, hablando un poquito de la letra, nada más les voy a leer unos parrafitos, porque recuerden que se las pongo en la parte de abajo, o la voy a estar poniendo en mi página de Facebook. Por eso les digo que me sigan por ahí, pero a grandes rasgos, de verdad es fuerte la letra. Nada más unos pedacitos, ¿ok? Literal. Al principio dice: yo soy kazajo, resucitado 1000 veces, aprendí el lenguaje del dolor cuando era un niño. Tengo muchas tribus. Mis canciones son cartas escritas por mis antepasados. Necesitamos resistencia, necesitamos jeers, necesitamos bandera y cuis de coraje para el país que está lleno de dolor. Recordemos que los cuis son los solos que tocan
los jugadores del dombra. Cuando mi corazón lloraba, el sol se oscurecía, y cuando yo reía o estaba feliz, la luna llena se reía. Yo soy kazajo. Kirguis es mi hermano de sangre. Ambos vienen de pueblos túrquicos. Morí 1000 veces para resucitar de nuevo. Quería contar todo esto. Quiero contarlo. Y aquí entra una parte que yo creo que es el coro, y esta no está en lo que es el poema original. Yo creo que este fue agregado después, y de hecho sí, por lo de la bandera. ¿Quién eres? Soy kazajo resucitado 1000 veces. Tengo bandera azul, tengo país y tengo tierra. Entonces, como pueden oír y de lo que les acabo de decir, pues es una letra bastante fuerte, ¿no? Recordemos que Kazajistán, todo su pueblo ha sido embestido una y otra vez por guerras, por desastres, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y bueno, las otras de las cuales todavía no les he hablado, pero es fuerte, ¿no? Se entiende por qué tienen esta fuerza para resurgir una y otra vez, como dirían, como el ave fénix. Entonces vamos a pasar al video que les voy a enseñar y ya después les voy a seguir hablando un poquito de lo que significa ser kazajo. Toda esta maravillosa cultura, todo este hermoso país, ¿vale? Ok, esta presentación que les voy a enseñar, Dimash la cantó el 18 de septiembre del 2016 en la gala de los 25 picos de Almatá, en honor al milenio de esta ciudad, junto a los raperos kazajos Erbolat Kudaibergen, también se apellida igual, y el grupo Alashuli. Que unos datitos interesantes que encontré de esta gran ciudad de Almatá. Para empezar, es una de las metrópolis más grandes de Kazajistán. Está rodeado por lo que son las montañas Tian Shan, que tienen nieve perpetua, siempre están pintadas de blanco con nieve. En 1927 fue la capital de Kazajistán como República Socialista Soviética, de hecho se le llamaba Alma-Ata, hasta que en 1998 la capital fue transferida a Astana, a lo que actualmente conocemos como Nur-Sultán. Sin embargo, Almatá sigue siendo un referente cultural, económico, turístico, educativo importante de Kazajistán. Almatá significa padre de las manzanas. Alma es manzana en kazajo y ata se traduce como abuelo, pero ya saben que a los abuelos también se les dice papás por allá, ¿verdad? Y otra cosa que yo dije, órale, las manzanas de la región de Almatá son el origen de todas las manzanas que se cultivan alrededor del mundo. Qué interesante, ¿eh? Entonces, ahora sí vamos a empezar con este video, ¿ok? Vemos un águila volar. ¿Este qué instrumento es? Como de flautita. Ay, ahí está. Tiene buen ritmo. Me gusta. Ese es Erbolat. Y los otros tres son el grupo Alashuli. Me encanta el saco que trae puesto. Wow, tiene bien buen flow.
Отан отаным тілім аман асқақтатып рухымды өр намысты ержүрек қылып өсірген ұлы далам мен қазақпын мейірбан халықпын мен мейірімін мұны әлем танып білген адамзаттың алаңдап тағдырына атымды да шаптырған алыппын мен қазақпын кендемес дарындылдан азаттықтың елін сүйген елбасы 25 жыл талай биік шыңдарды бағындырған мен қазақпын байрақ алған бабалары жер бетін жайлап алған дүниенің аралап төрт бұрышын ғарышты да игеріп айға барған бұл күнде сен мен қазақпын мың өліп мың тірілген көк байрақ туым бар елім бар жерім бар бұл күнде сен мен қазақпын мың өліп мың тірілген көк байрақ туым бар елім бар жерім бар Wow. Me encanta. Uy. No, 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 no. Aplausos. Aplausos grandes, me encantó. Les dije, ya había escuchado la versión en solitario de Arbolat, pero no, esta versión me ha encantado lo que le sigue. Jamás había escuchado cómo se oía rapear en kazajo y se oye bastante bien, tiene muy buen flow. Dimash, me encanta el toque que le da, que le aporta a esta canción, pues de rap. Es fabuloso, de verdad le da un estilo totalmente diferente, sobresale totalmente. Ya saben que ese toque clásico que le aporta Dimash a todas las canciones es, fascinante, fascinante, me ha encantado. La vestimenta que traía, Dios mío, me encantó el saco que traía puesto, mucho, mucho, mucho. Wow, el cabello así de ladito súper lacio, que esta se lo hacía así. Guapísimo, guapísimo nuestro Dimash. Los demás también me gustaron mucho. A la Shuli, me parece que son bastante talentosos. Muy bien, ¿eh? Y aparte, y atrás, viéndose imágenes de lo que es la ciudad, me pareció ver al presidente de aquellos tiempos, el señor Nursultán Nazarbayev, y al final con la bandera enorme de Kazajistán. Wow, 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 me encanta ese patriotismo que tienen todos allá. Ok, ¿qué les pareció? ¿Ya la habían escuchado? Es una joyita, ¿eh? ¿Y qué tal la gente? También andaba muy prendida, con las luces de sus celulares, aplaudiendo. Muy bien, como que todo se adaptó perfecto. Y antes de pasar al último punto, porque una chica me preguntaba, ¿tú qué opinas del video que escogió Dimash para MTV? Que por cierto, qué emoción, me dio qué emoción. En un momento les voy a estar platicando de eso, ¿ok? Ok. Kazajo, ¿qué es ser kazajo? Miren, les voy a dar un contexto muy chiquitito y muy bordeador, porque ya saben, yo no soy kazaja, yo soy mexicana, ¿verdad? Pero ya me siento kazaja de alma, espíritu y corazón, ¿ok? Pero nada más para que sepan ustedes, si ustedes no saben, nunca han escuchado Kazajistán, qué es el kazajo, qué es ser kazajo, no tienen ni idea, si tú eres aquí primerizo en mis videos, ¿verdad? Porque he estado tocando puntos muy chiquitos de cultura y de Kazajistán en mis anteriores videos. Los kazajos son un pueblo túrquico que habita en lo que es Asia, en el norte de Asia. Étnicamente es una mezcolanza entre turcos y mongoles. Antiguamente eran pueblos totalmente nómadas y eran muy famosos por sus ansias de libertad, que actualmente la tienen. Debido a su independencia que pasó en 1991 de lo que fue la Unión Soviética. También son muy famosos debido a que son excelentes jinetes
y a lo que es la cetrería, que es el domar a un ave rapaz para cazar, ¿ok? Las aves más utilizadas son el águila real de Kazajistán. También les hablé un poco de eso en el video de Kazajstán, de la canción de Dimash, donde hablo de los símbolos patrios también. Y bueno, actualmente Kazajistán o los kazajos son conocidos por su rapidez económica que está alcanzando a nivel mundial. Pero lo que más los distingue, y en mi caso lo que más me apasiona de ellos, es que a pesar de que ya llevan una vida totalmente sedentaria, han mantenido tradiciones milenarias hasta la actualidad. Se han preocupado y se han encargado de seguir llevándolas a cabo cuidadosamente, y eso me encanta y me fascina. No las han perdido, al contrario, las han arraigado más, y eso les ha servido para infinidad de cosas, ¿no? Para mantenerse siempre en un equilibrio total. Algunas tradiciones les han ayudado para desarrollar habilidades de supervivencia, otras con un significado espiritual, otras a desarrollar relaciones sociales, y otras se convirtieron en la base y cultura del pueblo kazajo, ¿no? Por mencionar algunas, podemos ver, por ejemplo, la tradición del dombra de los kuys. Es una identidad nacional de todo kazajo, ¿verdad? Como bien dijo Dimash en algún video, el dombra es el espíritu de todo kazajo. También, por ejemplo, algunas tradiciones, no voy a ahondar porque si no sería larguísimo el video, pero qué interesante de verdad saber. Por ejemplo, están las tradiciones de cuando nacen los bebés, que tienen ciertos ritos con una base que me parece, wow, súper sabia. También la tradición de darles un lugar importante de sabiduría a todos los ancianos, y a todas las personas mayores. También tienen tradiciones de, bueno, no sé si actualmente lo sigan haciendo o ya no, alguien dígame, de no relacionarse entre personas de la misma tribu, que ese es un tema bien interesante que después en otro video se los voy a comentar, ¿verdad? Pero no sé si lo sigan haciendo actualmente. Y bueno, todas estas tradiciones tienen como base lo que es la transparencia, la confianza, la tolerancia y prioritariamente la tradición. Y les repito, hay tradiciones de todo tipo, deportivas, familiares, matrimoniales, de hijos, domésticas, de hospitalidad, musicales, o sea, un montón, ¿eh? Y les repito, el gobierno y varias organizaciones tienen la labor importante, el deseo y la prioridad de seguir con la construcción de la identidad kazaja como patria. Siguiendo con este proyecto nacional post-soviético, recordemos que Kazajistán antes de 1991 era parte de lo que era la Unión Soviética, y bueno, después de eso pues se han preocupado en fortalecer ahora ya como individuos libres, independientes, esta identidad nacional kazaja, muy importante para ellos. Ok, vamos a pasar con un poquito de etimología. ¿Qué significa kazajo? En el siglo XIII se integró a lo que es el diccionario turco-árabe la palabra kazajo y le dan el significado de independiente o libre. Muy ad hoc a lo que les estaba diciendo. Sin embargo, sigue todavía como en pelea lo que realmente significa. Muchos dicen que viene de lo que es Al-Kaz, que significa cisne blanco, pero bueno, siguen como en esa disputa. Ok, vamos a la nota final, que para cerrar con broche de oro y que esto sea redondo con el video que acabamos de ver y con todo eso que les quiero terminar explicando. Hace unos días Dimash se convirtió en el primer artista kazajo en tener un video en MTV, Estados Unidos, totalmente en su idioma nativo, que es el kazajo, ¿verdad? Y el video fue Kairam Elim. Ok, para empezar, unos aplausos por eso, por favor, porque Dios mío, ha sido un gran paso para Dimash, importante en su carrera, ¿ok? Que déjenme decirles que estuvimos votando, lo iban a pasar, pero estuvimos todas las DERs con el dedo pegado en el teléfono y en la computadora haciendo la palabra request Dimash para que subiera en las votaciones. Quedó en quinto lugar. A mí me ha encantado el primero, ¿verdad? Pero bueno, o sea, un buen quinto lugar para ser su primera vez y les repito, ser un extranjero en un idioma, en un país que no es realmente conocido
acá en estos rumbos, fabuloso. Fabuloso. Fue un poco difícil para nosotros porque nos tuvimos que echar todos los videos de grupos que yo la verdad ni conozco y la verdad ni me gustan ni me interesan hasta que vi el video de Kairam y Alim en MTV. Dije, wow, dije, qué emoción, me dio mucha emoción por él. De verdad es un sentimiento bonito porque sabes que él está haciendo un sueño realidad. Que después agradeció en las redes sociales todo el apoyo que le dimos, todas las DIRs, no solamente de Kazajistán, sino también de estos lados. Y que tiene una gratitud infinita hacia toda su audiencia que siempre está ahí. Ya saben, nuestro Dimash siempre humilde, agradeciendo cada paso que da a su gente, ¿verdad? A lo que me lleva, porque estuve viendo también algunos comentarios en ciertas páginas donde decían que por qué Dimash había escogido a Kairam y Alim, que por qué no había escogido dentro de su gran repertorio una canción en inglés, una canción más de moda, una canción más comercial. ¿Por qué esa? Y entonces yo dije, disculpen, ¿de verdad están escribiendo eso? Siéntense, por favor, señores. Ahorita les voy a decir. A mí me pareció excelente esa canción que puso. Uno, porque es lo más nuevo que tiene. Dos, porque es el primer proyecto en donde él se inmiscuye de manera directiva en el video. Y tres, señores, por el amor de Dios, volvemos a lo mismo. Es increíble que él sea el primer kazajo que esté en MTV USA. Obviamente tenía que dar una canción en kazajo, en nombre de su país, en nombre de toda su cultura. Y esa canción trae una historia que, por cierto, si no han visto ese video, chéquenselo, ahí les cuento todo. Claro que fue la mejor opción. Aplausos para Dimash, porque permítanme decirles, Dimash siempre se ha caracterizado por tener ese patriotismo muy arraigado y siempre lo ha hecho en todos los lugares. Lo primero que hace es cantar en kazajo. Antes era la de Daidido, emblemática siempre en su repertorio. Cuando cantó en el programa The Best of the World, cantó una canción en kazajo. Me la censuraron, por el amor de Dios, pero él siempre ha sido estandarte de su patria. Lleva a Kazajistán en la piel, en la sangre, en la mirada, en todo, en su arte. Entonces para él era prioridad. Y me parece excelente porque muchos dicen, debió haber puesto una canción más comercial. No, porque también algo que nos ha enseñado Dimash es que no se vende. Porque muchos por vender más, por ser lo que esté más de moda, hacen videos y hacen canciones a lo bruto, de verdad, a lo bruto, para tener millones de vistas. Y muchos lo hacen, pero no es la esencia de Dimash, ¿ok? Él siempre ha sido fiel a él mismo, a sus creencias, a sus tradiciones. Por eso les digo que me encanta Kazajistán, porque esas creencias han sido lo que lo ha arraigado y lo ha hecho lo que hoy es. Un gran ser humano, ¿ok? Sí, con todos sus defectos, como todos, ¿verdad? Claro. Pero se le reconoce esa autenticidad, ¿ok? Eso le acredita sus merecidos aplausos a mi Dimash por ser siempre fiel a sí mismo y a lo que es. Me parece espectacular. Fue una gran elección, Kairam y Alim. A mí me encantó. Y los que no estén de acuerdo andan un poco perdidos, señores, en lo que es la filosofía de Dimash, ¿ok? Así que los invito a ver, a echarse un clavado en la historia, en la cultura de Dimash, para que puedan entender este tipo de acciones, este tipo de decisiones de él. Un ejemplo más es igualmente cuando estuvo en The Best of the World. Él decidió retirarse cuando lo pusieron a competir contra niños. Cuando en su cultura, en su país y en su tradición, eso no es admitible, porque no es una competencia justa. Él lo sabe, él lo supo y renunció. Renunció a ese $1,000,000 que le pudieron haber dado. Eso, señores, es Dimash, ¿ok? Eso, señores, es ser kazajo, ¿entienden? Este video es de eso, de esta canción Soy Kazajo. Una palabra englobada, Dimash. Eso es ser kazajo, ¿ok? Y recordemos que uno de los sueños de Dimash, que siempre ha dicho también, es que sea reconocido con una canción en su propio idioma, en su propia lengua, que es el kazajo. Y me parece que esta es una oportunidad
muy, muy grande y muy importante que yo espero y deseo que sea como él quiere. Porque como también dije y respondí en ese escrito donde dijeron que por qué eligió ese video, señores, lo que se hace con amor y lo que se hace bien y lo que se hace con esa pasión y esa autenticidad está condenado al éxito, siempre, siempre. Va paso a pasito nuestro Dimash, pero seguro. Y aquí estamos todas sus dears para apoyarlo. ¿Sí o no, señoras? Espero les haya gustado. Sigan apoyando a Dimash en las redes sociales. Lo queremos seguir viendo en MTV, así como es. Síganme en mis redes sociales, ahí les voy a poner también la letra. Y los veo en el siguiente sábado. ¿Ok? Les mando un beso y un abrazo. Y nos vemos. Chao, ball.